Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marianela Maleno de la Cruz. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS y les vengo a impartir la materia didáctica de la expresión oral y escrita, con el tema el lenguaje de la lengua según el currículum vigente. Vamos a empezar. Los procesos de enseñanza y aprendizaje en el currículum vigente se sustentan en las teorías cognoscitistas y sociocultural con un enfoque constructivista. Por tanto, el medio social o contexto es fundamental para el desarrollo de los niños y niñas. El conocimiento se constituye y el estudiante es un ente activo en el proceso de construcción de conocimiento en el aula. En este sentido, la significatividad del aprendizaje es sociocultural, porque los contenidos que se trabajan en los procesos de aprendizaje tienen sentido para la sociedad y en particular para las comunidades, para la sociedad y para la sociedad, en referencia directa de los niños y las niñas. La psicología se refiere al sentido que tiene para los sujetos los aprendizajes a sus posibilidades reales e integrar para los nuevos contenidos con los saberes que ya poseen, con los conocimientos previos que ya han construido. Y lógica, o epistemológicamente, se refiere a la coherencia en el devenir del propósito del proceso y a la estructura interna y gradación de los contenidos. El aprendizaje y la enseñanza en la escuela son dos momentos de un mismo proceso. Cuando el primero no tiene lugar, algo falló en la segunda. Sin enseñanza es difícil que ocurran aprendizajes diferentes a los que se deberían dar en la vida cotidiana fuera de la escuela. Por eso, al estudiante se le ha conocido un nuevo rol en el proceso educativo que se le considera el eje de toda la práctica pedagógica, sin desmedro del papel de facilitador, sistematizador, orientador de las experiencias educativas internacionadas que le corresponde al educador. Como la idea era usar la lengua para comunicarse, el enfoque funcional y comunicativo se construye, entre otros, en base a postulados como los siguientes. El primero es enfatizar el currículum en los procesos que desarrollen competencias de comunicación, priorizando así el aprendizaje de las 4 capacidades básicas propias de la comunicación lingüística: escuchar, hablar, leer y escribir. En otros términos, privilegiar en los contenidos estos bloques: escucha, comprensión y conducción oral, comprensión y producción escrita. También desarrollar la comunicación oral y la comunicación escrita en igual grado, de manera que los sujetos puedan apropiarse de los dos modelos de uso de la lengua, poniéndose énfasis en uno o en otro, o en un momento dado solo por la existencia del proceso de aprendizaje. Integrar la gramática, la ortografía y el enriquecimiento léxico en las actividades de comunicación a través del uso. Renovando la enseñanza de literatura, tomando el texto como eje y los procesos de análisis de interpretación en la lectura y los procesos de producción estética en la redacción, con la finalidad de enriquecer la capacidad lúdica y creativa de los niños en todo el proceso de la enseñanza. Aprendizaje de la lengua, fundamento del currículum, de la naturaleza, de las áreas y ejes transversales. En términos metodológicos, se afirma que la lengua no es pues medio o instrumento como en los enfoques anteriores. Es un modelo a partir del cual se construye y comunica el conocimiento de la realidad y se asume comportamientos individuales y sociales. La clase de la lengua debe partir de las experiencias comunicativas de los alumnos, del reconocimiento de sus usos y a partir de estos y de sus necesidades e intereses como persona y como grupo social. Fomentar nuevos usos y nuevos modelos que permitan desarrollar eficazmente, con creatividad y liberalidad, su personalidad y su interacción social. En el currículum vigente
se parte de que el propósito fundamental de la enseñanza de la lengua es desarrollar dominio de las 4 capacidades básicas propias de la comunicación lingüística: escuchar, hablar, leer y escribir. Pero no debe perder de vista que estos componentes son independientes entre sí y debe ser enseñado simultáneamente. Sin embargo, llama la atención el vacío existente en el diseño curricular de nivel básico, donde se debe conferir un tratamiento metodológico específico a la enseñanza de la leolectura. Trata la lectura y la escritura dentro de una globalización, como revelan estos propósitos de primer grado. A comprender el sentido global del texto escrito, muy sencillo, mediante procedimientos e interrogación o búsqueda del sentido para dar respuesta a sus necesidades y el disfrute de la lectura. Es necesario identificar aspectos formales y conceptuales de la escritura en situación de comunicación reales, lúdicas y simuladas. Con excepción del vacío metodológico indicado para desarrollar el proceso de leoescritura, los planteamientos y las recomendaciones que contienen los documentos curriculares referidos no pueden ser más claros al indicar a los docentes cómo trabajar en área curricular fundamental y soporte de todas las demás, no porque se piense en la prevalencia de aquella vieja categorización de las asignaturas escolares, que designa la lengua española y la matemática como asignaturas básicas, y las demás lenguas de toda la enseñanza escolar se ofrece mediante el uso de lengua, ya que no se puede predecir de esta para comunicar pensamiento o impartir conocimientos. Por eso los docentes deben conocer las teorías y metodología con el propósito de aplicar aquellas que les resulten más eficaz para los procesos de enseñanzas y aprendizajes. Continuamente se toma en algunos lugares como los Estados Unidos como modelo para comparar diversos aspectos de la vida cotidiana del país. Sin embargo, el proceso de leoescritura, aún con la reforma curricular vigente en la República Dominicana, quedó como en el limbo metodológico, al no establecer cómo es en el país y en el estado de Puerto Rico, por mencionar solo dos, una metodología específica para enseñar leoescritura. Existen numerosos métodos de enseñanza. Uno de ellos es leer y escribir. Entre los más conocidos o tradicionales están el método alfabético, el silabásico, el método constructivo, el último en llegar a las aulas según la literatura especializada. Es ese que ya mencionamos, el método constructivo. Algunos expertos apuestan por obviar los métodos tradicionales de la escritura, los primeros 5, y buscar un aprendizaje más natural. En el mundo que vivimos, hoy los estudiantes hay muchos tipos de textos y todos diferentes: carteles publicitarios, noticias de periódicos, subtítulos de película, etiqueta y de los productos consumidos en la casa, etc. Por eso, un profesor que aplique esta metodología no trabaja únicamente con un tipo de escritura, sino con todas escritura y cursivas. Desde el primer día, al niño y a la niña se le invita a leer y a escribir como los mayores, y ellos lo hacen apoyándose en imágenes e interpretando el texto a su manera. Por supuesto, luego el profesor se pone de su lado y lo hace correctamente. También se le anima a que busquen las letras que conocen en el abecedario. Siempre está presente en la clase y la palabra que ya han visto antes, como sus nombres. Eso es lo primero, que los estudiantes puedan aprender a escribir su nombre y su apellido correctamente. Otros estudios del tema, ¿verdad? Son de opinión que la lectura y la escritura son procesos cognitivos diferentes. La adquisición de la lectura está en antecedente a la escritura, porque mientras que la lectura interviene entre otros procesos, la
percepción, generalización, memorización y reproducción en la escritura, además intervienen procesos motores de automatización más complejos. Y podemos ver aquí, ¿verdad?, que tenemos muy buenos resultados obtenidos. Y se puede decir que los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje de la leoescritura utilizados hasta ahora en la escuela son muy buenos y han sido muy importantes. O sea, podemos ver que tenemos muchos maestros preparados, ¿no, verdad?, que pueden enseñar a los niños cómo desarrollarse físicamente, pero sobre todo mentalmente dentro del aula. Y podemos ver, ¿verdad?, que hay muchos dominicanos que han fracasado y unos resultados incompletos, pero otros han podido dar la talla en cuanto a la enseñanza. Y también podemos recomendar, ¿verdad?, que debemos enfocarnos a enseñar a los niños para darle un buen aprendizaje. Pues hasta aquí va a ser mi clase. Espero que les haya gustado. Muchas bendiciones para todos.